Buenas tardes a todos. Yo soy Marco Pugliese, el director de la Fundación GAEM, y es de verdad un verdadero placer eh, ofrecer esta sesión hoy, que como sabéis se llama Queremos saber en cápsulas. Sabéis que la Fundación, probablemente ya sabéis que la Fundación GAEM cada 2 años organiza un seminario científico presencial que se llama Queremos Saber y donde invitamos científicos muy importantes en el entorno de la esclerosis múltiple, no solo, y también obviamente está abierto, digamos, al público general y a los pacientes. Um, este nuevo formato lo queremos, bueno, le hemos querido llamar, queremos saber en cápsulas, justamente porque se trata de unos webinars. Empezaremos hoy el primero con dos ponentes muy importantes, investigadores clínicos y no solo, también digamos de investigación básica, que son el doctor Pablo Villoslada y el doctor Fernando de Castro. Después de aquí, a principios del año que viene, organizaremos un segundo seminario, siempre en el marco del Queremos Saber en cápsulas, y terminaremos esta no, primera anualidad de este nuevo formato en junio con otros webinars. Entonces, bueno, hemos querido llamar este primer seminario, darle un título muy ambicioso, que es la esclerosis múltiple en los próximos 15 años. Y como vais a ver, por las ponencias vamos a tratar dos grandes temas, ¿no? Por un lado, el doctor Pablo Villoslada, que ahora presentaremos más en detalle, nos hablará un poco de lo que nos espera en el futuro, entonces una visión hacia 2035 para ver dónde va la enfermedad, para ver dónde van los pacientes, para ver si conseguimos de alguna forma finalmente conseguir una cura para la esclerosis múltiple o mejorar de forma sustancial la calidad de vida de los pacientes. Y el doctor Fernando de Castro, después del doctor Pablo Villoslada, nos hablará un poco de, digamos, uno de los grandes temas digamos, que están alrededor de la esclerosis múltiple, que es el tema de la mielina. Sabemos que muchas de los problemas que tienen los pacientes se deben a la pérdida de mielina, y el doctor Fernando de Castro, ya entraremos más en detalle después, nos intentará responder a la pregunta si podemos reponer de una forma u otra la mielina que estamos perdiendo con la enfermedad. Entonces, yo, antes de todo, antes de empezar con la primera sesión, con la primera ponente, quería, antes de todo, digamos, agradecer quien nos ha dado soporte para organizar estos seminarios, obviamente a los dos ponentes, que son, entre otras cosas, aparte científicos de renombre, son dos amigos, yo diría, de la Fundación GAEM, que siempre nos responden de forma muy entusiasta a las peticiones que nosotros le hacemos, y os aseguro que desde la Fundación GAEM somos un poco pesados con nuestros amigos, entonces siempre son muy agradables en colaborar con nosotros. Y después, obviamente, quería, digamos, agradecer también el soporte que nos dan dos compañías farmacéuticas. Una es Bristol Myers Squibb y la otra es Accure Therapeutics. Entonces yo, sin extenderme demasiado, yo intentaría empezar con el doctor Pablo Villoslada. Pablo presentará, digamos, su ponencia, al final de la cual o durante la cual ya podéis enviar, yo espero, muchas preguntas por el chat.
Después de la ponencia de Pablo, pasaremos a la ponencia de Fernando y también, digamos, al final digamos, de la ponencia de Fernando, que espero podáis, ¿no? podáis completar con vuestras preguntas. Después intentarán, sobre todo ellos dos, contestar a las preguntas que llegan desde la audiencia. Entonces, yo empezaría. Zsuzsa Villoslada es profesor adjunto de la Universidad de Stanford y director de patogénesis y esclerosis múltiple terapéutica del grupo IDIBAPS del Hospital Clínico de Barcelona. Es miembro del Consejo Asesor Científico de la Sociedad Internacional de Neuroinmunología y de la Academia Americana de Neurología, y sus líneas de investigación se centran sobre todo en la biología de sistemas de enfermedades neurológicas y el estudio translacional en neurología. Y Pablo, la ponencia que nos presentará es el 2035, el futuro de la esclerosis múltiple. El título es muy atractivo y vamos a ver, Pablo, que nos explica qué va a ocurrir o qué esperamos, ¿no? que ocurra en los próximos 15 años. Pablo, por favor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí y participar nuevamente en una jornada del Bulen Saber. Entonces, yo intentaré hacer el esfuerzo de hacer un poco de visionario, de gurú, que podemos esperar. Y el elegir 35 años es debido a que las tendencias actuales, más o menos a 5 años, ya están claras, a 10 más o menos se pueden predecir, a 15 años ya uno corre grandes riesgos de equivocarse. Y por ese motivo es un buen ejercicio intentar predecir qué podría ocurrir y de esa manera nos vamos haciendo un camino. Entonces, probablemente algunas de estas predicciones no se cumplan, otras sí que tienen bastantes bases para poderlo hacer. Entonces, primero, antes de empezar a predecir o a comentar qué podría ocurrir, vamos a revisar cómo estamos actualmente, fundamentalmente desde los puntos de vista, desde el diagnóstico y desde el manejo del paciente, de la terapia. A nivel diagnóstico, ya sabemos cómo se hace el diagnóstico, se usan unos criterios clínicos, es decir, por la clínica del paciente, y luego esto lo validamos con la ayuda de la resonancia magnética del cerebro a la médula y el estudio por la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, donde vemos signos de inflamación. Aquí tenemos la resonancia, aquí tenemos estas bandas que vemos en el líquido cefalorraquídeo, y también nos ayudan otras técnicas como la tomografía de coherencia óptica para ver la retina, que la vemos aquí, los potenciales evocados, que es cuando ponemos estos electrodos frente a una pantalla o con sonidos, y luego también una analítica que descarta otras enfermedades. Y con respecto al manejo, pues ya también lo conocemos, los pacientes son atendidos en las consultas externas de neurología, pueden ir a un centro de rehabilitación, habitualmente tienen o deberían tener apoyo de enfermería especializada, y luego tienen otros especialistas que están familiarizados con la enfermedad y por tanto ayudarían a un mejor control. Esta es la situación actual, con sus diferencias según donde viva cada uno y con diferentes niveles de integración o no. Con respecto a los tratamientos actuales, comentar que bueno, llevamos un historial largo desde más o menos 1993, que empezó el primer interferón beta, luego llegó el acetato de glatiramer, posteriormente quimioterapia, natalizumab, y vemos que se ha ido acelerando y cada vez luego salieron los orales, el fingolimod, y ahora han salido 3 o 4 similares al fingolimod, el fumarato, que ahora tiene varias versiones también, y luego ya los anticuerpos monoclonales, los que se ponen por gotero una vez al mes, una vez cada 6 meses o cada varios años. Y bueno, esto nos ha dado un arsenal de unas 20 tratamientos disponibles, fundamentalmente para frenar los brotes, con cierta eficacia en la progresión de la enfermedad. Entonces, actualmente sabemos que los tratamientos que tenemos son bastante eficaces en evitar los brotes, y por tanto ahora los pacientes casi no tienen brotes. Tienen una cierta eficacia
en enlentecer la enfermedad, la inflamación crónica y el daño del cerebro, pero realmente poca, y por tanto esto se considera una necesidad no cubierta. Aquí en este dibujo señalamos, se muestra cómo es la respuesta inflamatoria. Aquí tenemos los glóbulos blancos, los linfocitos que se activan, penetran el cerebro y causan el daño. Bueno, pues estos medicamentos, por las cajitas, atacan, frenan esta cascada de eventos en diferentes puntos y por tanto se evita este daño. Pero claro, este daño es el relacionado con los brotes. En el caso de la inflamación crónica, que es el que ocurre en la forma progresiva, esta cascada no ocurre igual y por tanto los fármacos son mucho menos efectivos. De todas maneras, gracias a estudios internacionales en los que múltiples centros de todo el mundo han puesto datos de los pacientes en base de datos, por ejemplo, aquí muestro el resultado de una base que está en Australia que se llama MSBase, en la cual se contribuye desde múltiples centros del mundo, incluyendo desde España, y ha permitido analizar más de 40.000 pacientes. Entonces, esto ha permitido demostrar que los pacientes que toman medicamentos inmunomoduladores, que aunque fundamentalmente reducen los brotes, a largo plazo sí que tienen un efecto también en enlentecer el que la discapacidad vaya aumentando. Por tanto, si bien claramente no es una cura, es una indicación de que el esfuerzo que se hace tomando esos tratamientos da un beneficio a largo plazo. Estamos hablando de un plazo de 10 o 15 años. Por tanto, los medicamentos actuales son eficaces para prevenir los brotes, son algo eficaces en enlentecer la progresión. Y estamos viendo que el campo de las terapias en medicina está evolucionando. Como he comentado, en estos 20 años hemos visto que han salido nuevos fármacos inmunomoduladores, es decir, que frenan la respuesta inflamatoria, que son muy eficaces en brotes, algo eficaces en progresión. Hemos aprendido a manejar los efectos secundarios y cada vez tienen menos y por tanto se consigue mejor tolerancia. Al mismo tiempo, salen nuevos tipos de tratamiento, es decir, ya no todos son pastillas, sino que en esclerosis múltiple realmente se ha sido muy pionero y ahí usamos anticuerpos o proteínas recombinantes o una tecnología nueva que se llama nucleótidos antisentido, que está funcionando muy bien, por ejemplo, para atrofias espinales. Estamos oyendo hablar de terapia génica con vectores virales y el famoso CRISPR, y están empezando a salir fármacos, terapias basados en esto, aún no en esclerosis múltiple, pero para cáncer, por ejemplo, o terapia celular, que en ese sentido, pues en España yo diría que hemos sido un tanto pioneros en su desarrollo. Este sería un análisis de cómo está el desarrollo de fármacos para esclerosis múltiple. En la parte de arriba vemos los que están aprobados y a partir de aquí los que están en diferentes fases de desarrollo. Hay mucho interés en estos que se llaman BTK, inhibidores BTK. Son fármacos que también son inmunomoduladores, pero son muy específicos para los linfocitos B, porque se ha visto que tienen un papel especialmente relevante en el caso de la esclerosis múltiple. Luego hay algunos otros fármacos que eran fármacos aprobados para otras condiciones inflamatorias, o por ejemplo, un fármaco que eran para un anticuerpo para promover reminización, aunque el ensayo clínico fase 2 ha terminado hace poco, hace un mes publicado, y los resultados no han sido positivos. Pero bueno, esto nos muestra que hay mucha actividad en el desarrollo de nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple. Y ya para predecir un poco el futuro, lo importante para desarrollar nuevos tratamientos es tener conocimiento de qué ocurre en la esclerosis múltiple y conocimiento sobre qué dianas, dónde deberíamos actuar. Y en esta figura mostramos un resumen de todo el conocimiento que se ha acumulado en los últimos 10 años. Yo diría, y Fernando de Castro luego lo puede confirmar, que la neurociencia, es decir, el conocimiento del cerebro y del daño, la respuesta al daño, ha tenido un gran empujón en esta última década y esto nos ha permitido entender mucho mejor cómo se produce el daño y, por tanto, dónde podríamos atacar. Entonces, aquí mostramos, por ejemplo, posibles dianas para la neuroprotección. ¿Qué quiere decir esto? Que una neurona, cuando está dañada, se puede quedar dañada y decidir sobrevivir o morirse. Muchas veces las neuronas deciden morirse. Por tanto, si conocemos estas cascadas, podemos actuar a diferentes puntos para evitar que esto ocurra y, por tanto, cuando proteger a las neuronas y a los axones y a la mielina, de tal manera que cuando desaparezca la inflamación sobrevivan y, por tanto, puedan recuperarse. Y lo mismo ocurre con la mielina. El conocimiento sobre
las células que producen la mielina ha crecido de forma espectacular y ahora tenemos un montón de conocimiento y por tanto un montón de dianas que veis aquí representadas, no vamos a entrar en ellas, en las cuales se podría intervenir para favorecer que la mielina se recupere después de haber sido dañada. Entonces, de cara a hacer esta predicción para el 2035, me voy a focalizar en dos áreas, como había hecho para repasar el estado actual, en el diagnóstico y en el manejo. Y vamos a hablar de todos estos temas. En primer lugar, me gustaría hablar sobre la primera estrategia, que sería el tratamiento preventivo, que es algo de lo que habitualmente no se habla mucho en el caso de la esclerosis múltiple ni de otras enfermedades autoinmunes, pero que la medicina siempre tiene que ir hacia la prevención, es lo más eficaz. Y en ese sentido tenemos el ejemplo de las vacunas, que nos previenen muchísimas enfermedades infecciosas y ha sido uno de los grandes éxitos de la medicina. Por tanto, es posible desarrollar tratamientos preventivos para la esclerosis múltiple. Sabemos que esta enfermedad empieza a partir de la pubertad, empieza el riesgo de desarrollar esta enfermedad y, por tanto, podríamos intentar identificar qué personas jóvenes están a riesgo de desarrollarla y, por tanto, prevenirlo. Para poderlo hacer, necesitamos identificar cuáles son los candidatos, es decir, ir a toda la población, por ejemplo, pues, aprovechar el colegio, el bachillerato o la universidad o las actividades deportivas para identificar poblaciones de gente joven en las cuales hacer análisis de si pueden estar desarrollando la esclerosis múltiple. El segundo paso es que hacen falta test diagnósticos para poder identificar, primero de rastreo, para algo que tiene que ser algo muy sencillito, tal vez una muestra de sangre o una técnica de imagen como la tomografía de coherencia óptica sencilla, que nos permita descartar a la gran mayoría y a los pocos que podrían estar desarrollando la enfermedad, aplicar un test confirmatorio, que podría hacer nuevamente otro análisis en sangre o la resonancia, y en el caso de que veamos que claramente la están a punto de desarrollar, pues tener una terapia preventiva. Los tratamientos preventivos tienen que cumplir otros criterios, tienen que ser muy seguros, mucho más seguros que un tratamiento para una enfermedad en curso, y luego tienen que ser coste efectivos, de manera que esto nos permita, lógicamente, no poner a riesgo, crear ningún riesgo a estas personas y al mismo tiempo pues, asegurarnos de que si hacen el tratamiento pues, realmente no desarrollan la enfermedad. En este sentido, aún no tenemos un tratamiento, pero luego hablaremos de una terapia, que es la terapia antígeno específica para restaurar la tolerancia inmune, que podría ser la situación ideal para evitar el desarrollo de la esclerosis múltiple. Luego, el segundo área de desarrollo, que ya ha sido una constante hasta ahora y que seguramente continuará avanzando, es a nivel de diagnóstico las técnicas de imagen. La mayor parte están familiarizados con la resonancia magnética cerebral y habrán visto que a lo largo de años han ido cambiando y cada vez son más potentes. Empezamos con los aparatos de 1 Tesla, luego pasamos a 1,5, actualmente 3 Teslas la mayoría, pero aquí podemos ver que hay de 7 y de 9 Teslas. De 9 Teslas no son usados en humanos, pero los de 7 sí, y esto nos permite conseguir unas imágenes del cerebro con una altísima resolución y por tanto nos permite ver lesiones microscópicas y ver otros tipos de daño. Otra técnica de imagen que también es muy utilizada, especialmente en cáncer o en demencias, es la tomografía de emisión de positrones, y esto se basa en inyectar un fármaco marcador radiactivo y hacer una imagen que es funcional. Y entonces, cada vez se están desarrollando nuevos fármacos marcados radiactivos que sean específicos, por ejemplo, para las células inflamatorias del cerebro, como es la microglía, o para el daño de la mielina y axones. Y esto permitiría pues, monitorizar la progresión de la esclerosis múltiple o la respuesta a fármacos. Hay otras técnicas de imagen molecular que nos informan de los cambios a escala molecular sin que haya daño del tejido, y nosotros hemos desarrollado una técnica basada en láser que se llama espectroscopía Raman y que está disponible a nivel de investigación. O, por ejemplo, una tecnología nueva que creo que va a tener mucho futuro, que es la tomografía cerebral por ultrasonidos. Los ultrasonidos, la ecografía, es algo muy clásico, por ejemplo, durante el embarazo, patología abdominal, pero también en patología cerebral, sobre todo para los ictus, se hacen. Sin embargo, la calidad de la imagen pues, no es muy elaborada. Y sin embargo, recientemente, con
software y técnicas de inteligencia artificial han conseguido crear imágenes a partir de estos ultrasonidos, como las que vemos abajo, que son muy parecidas a la de la resonancia, y siendo equipos pues, mucho más baratos y menos incómodos de usar. También la inteligencia artificial aplicada a la imagen nos está dando buenos resultados y nos dará aún muchos más. Es decir, la inteligencia artificial permite hacer la primera lectura de la imagen, lo cual para el radiólogo tiene una gran utilidad para filtrar y revisar las imágenes rápidamente, aunque luego se las revise, y nos permite hacer cuantificación de las imágenes y nos puede decir pues, cuántas lesiones hay, si han cambiado, y por tanto nos permiten hacer un seguimiento cuantitativo de la evolución de la enfermedad. Otro campo en el que vamos a ver importantes desarrollos es el campo de los biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Pues es algún tipo de test diagnóstico, habitualmente una analítica, en la que con alguna técnica nos permite conseguir una información relevante para el manejo del paciente. Por tanto, actualmente en la sangre tenemos biomarcadores de enfermedades parecidas a la esclerosis múltiple, como la neuromielitis óptica, anticuerpos anti-MOG. En el líquido cefalorraquídeo, cuando hacemos la punción lumbar, podemos identificar marcadores que nos indican del grado de daño que hay y si está aumentando. Por ejemplo, midiendo una proteína que se llama neurofilamentos. Se pueden conseguir biomarcadores o buscar biomarcadores en otras muestras, como la orina, lágrimas, piel, saliva. Luego hay una tecnología muy interesante que se llama vesículas extracelulares de origen neuronal o glial. Esto se hace a partir de una muestra de sangre y son pequeñas, es lo que tenemos representado aquí abajo, son pequeños fragmentos de las células, en este caso las neuronas, que tienen en su contenido, representan lo que ocurría en la neurona 6 o 12 horas antes, y estas vesículas son eliminadas del cerebro, llegan a la sangre y las podemos identificar y luego analizar. Y nos va a dar información de lo que estaba ocurriendo en el cerebro hace 6 o 12 horas. Actualmente ya existe mucho interés para usar esta tecnología en ensayos clínicos, probando fármacos pues, para Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple o traumatismo cerebral. Y luego el concepto de la biopsia líquida, que es muy popular en cáncer y consiste en obtener información sin tener que hacer una biopsia con una aguja, sino simplemente a partir de un análisis de sangre se sacan diferentes... la sangre se separa de diferentes maneras y luego se hacen análisis de gran detalle a nivel del DNA, del RNA o de las propias células que nos dan información sobre el estado de la enfermedad. En este caso, en el caso del sistema nervioso, como ocurre en la esclerosis múltiple, tenemos la dificultad de que el cerebro está aislado y por tanto muchas veces no pasa la información a la sangre. Y por ese motivo hay interés en buscar métodos para abrir esa barrera hematoencefálica, por ejemplo usando ultrasonidos focalizados, y acceder y permitir que esas sustancias pasen a la sangre y poderlas analizar. Por tanto, el concepto de biopsia líquida, que es una realidad en cáncer, podría también ser una tecnología útil para esclerosis múltiple. De inteligencia artificial estamos hablando constantemente. Probablemente existe demasiada sobreventa con respecto a la actualidad de la inteligencia artificial. En realidad no es tan inteligente, sino que lo que es muy potente. Y es aplicable en medicina actualmente solo a algunas áreas en concreto. Por ejemplo, la imagen. La inteligencia artificial es muy útil. En otras áreas aún no es tan útil. Para que la inteligencia artificial sea útil, lo primero que hace falta son datos. Es lo más importante y lo más difícil de todo. Los datos tienen que ser muchos, hablamos de millones, y sobre todo de gran calidad, que es difícil en medicina, y luego muy informativos, lo cual es aún más difícil en el caso del cerebro, que como hemos dicho está muy aislado y no nos da mucha información. Pero bueno, el objetivo es producir esos datos y hay muchas iniciativas en ese sentido en todas las áreas de la medicina, y la Unión Europea en este nuevo programa de 10 años de investigación prioriza el uso de la inteligencia artificial y la creación de esos datos. ¿Y cómo podemos usar la inteligencia artificial para el manejo de los pacientes? Lo primero es que nos permite agrupar los pacientes
en función de su pronóstico. Y entonces, en función del pronóstico, pues primero, el paciente está informado y segundo, con el médico se pueden tomar decisiones a nivel terapéutico con un análisis del riesgo-beneficio. Es decir, decidir usar fármacos que a lo mejor son más potentes pero que tienen más efectos secundarios si el pronóstico es menos favorable. El objetivo final es ayudar a desarrollar la medicina personalizada y por tanto con que el sistema de inteligencia artificial sea capaz de aprender el caso clínico de cada paciente y hacer la mejor recomendación, de igual manera que cuando vamos a las páginas, a los catálogos estos online como Amazon, pues nos hacen recomendaciones personalizadas. Ya vemos que en la actualidad hay ciertas plataformas o servicios de inteligencia artificial. Habrán visto a lo mejor chatbots, es decir, que uno se comunica por texto con uno de estos sistemas y el que le contesta es un sistema de inteligencia artificial y para cosas sencillas funcionan relativamente bien. Luego hay una versión más avanzada que sería esta realidad virtual 3D en la que se crean avatares y por tanto el médico y el paciente pues interaccionan online. Bueno, ya veremos como tecnológicamente ya es una realidad, pero cuánta de servicio y de utilidad tenga, pues será algo que se irá desarrollando. Habíamos comentado que la inteligencia artificial puede ser muy útil para hacer el rastreo de la población, en este caso identificar personas en riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Y luego ya más a nivel de manejo médico, la inteligencia artificial se puede incorporar como un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas. De igual manera que cuando el médico está en la consulta hablando con el paciente y le prescribe un fármaco, muchas veces sale una alerta diciendo, cuidado, este fármaco puede interaccionar con este otro. Y entonces el médico decide si lo tiene que prescribir o no. Bueno, pues esto sería un sistema de apoyo a la toma de decisiones. De igual manera, cuando tengamos muchos datos y hayamos refinados estos algoritmos, pueden surgir, podremos crear estos sistemas de alerta que puedan decir, bueno, pues alerta, el paciente tiene mayor riesgo de progresión o este medicamento puede tener este efecto secundario o cualquier otra cosa que ayude a la toma de decisiones. Por supuesto, la inteligencia artificial no tomará ninguna decisión por sí mismo, sino simplemente informará. Y luego será el diálogo entre el paciente y el médico lo que llevará a definir la decisión. Luego, a nivel de tratamientos, como comentábamos antes, cada vez intentamos desarrollar tratamientos más personalizados, más dirigidos a la causa de la enfermedad y que incluso puedan ser útiles para prevenirla. Entonces, en este sentido, hay un enorme interés y nuestro grupo y otros grupos han participado en desarrollar terapias que restauren la tolerancia inmune. La tolerancia inmune quiere decir que nuestras defensas reconocen nuestro organismo y no lo atacan. Cuando lo atacan es cuando se produce una enfermedad reumatológica o autoinmune. Para ello se han desarrollado diferentes tecnologías, se han desarrollado vacunas inicialmente de ADN, pero el ADN es más complicado de manejar y ahora vemos que la tecnología de vacunas de RNA, el coronavirus es un ejemplo, como tecnología ha madurado mucho y por tanto se pueden desarrollar vacunas en las que en vez de luchar contra un virus lo que estamos haciendo es reeducar al sistema inmune para que reconozca la mielina, por ejemplo, u otras proteínas del cerebro y no las ataque. Igualmente, hay desarrollo de terapia génica con la tecnología CRISPR para editar el ADN o con los oligonucleótidos antisentido, que podría ser útil para regular la actividad de estos glóbulos blancos, los linfocitos T y B. Esto es algo que ya se hace en cáncer y que se está intentando hacer en las enfermedades autoinmunes. Y luego usar terapia celular. Nosotros hemos usado células dendríticas tolerogénicas, esto es decir, estas células de aquí con forma estrellada son las encargadas de recoger estas proteínas del cerebro y presentárselas a los glóbulos blancos y decidir si atacan o no atacan, si no protegen. Y entonces lo que hemos hecho es reeducar estas células dendríticas a partir de una muestra de sangre del paciente, las aislamos en el laboratorio, las reeducamos y las volvemos a introducir de tal manera que ellas van a reeducar a los linfocitos T y B y que no ataquen. Y también, esta es una aproximación, otra es el uso de linfocitos T reguladores, es decir, reeducar o seleccionar un grupo de linfocitos T que en vez de ser que provocan inflamación,
frena la inflamación. De esta manera, con esta terapia celular, podríamos conseguir frenar el desarrollo de la esclerosis múltiple en las personas en riesgo o en las fases muy iniciales. A nivel de otros tratamientos, en este momento yo creo que vamos a empezar a ver un resurgir de la terapia regenerativa. Es decir, hasta ahora siempre ha sido una gran promesa, pero como decía al principio, el aumento o el mejor conocimiento de la biología del cerebro nos está permitiendo identificar nuevas dianas o nuevas estrategias de tratamiento para proteger y recuperar el cerebro, y además tenemos nuevas tecnologías para diseñar fármacos. Hemos hablado del CRISPR, también hay nanopartículas o nanorobots o tejidos artificiales, y todo esto se está aplicando a muchas áreas de medicinas, incluyendo la esclerosis múltiple. También hablaremos de otro tipo de tecnología, que es la neuroestimulación, que es el uso de energía física, como los ultrasonidos, el láser, la estimulación eléctrica, para mejorar el funcionamiento del cerebro. También estrategias para poder acceder al cerebro, como decíamos, está muy aislado. Y luego tener biomarcadores, métodos diagnósticos que nos permitan mejorar el conocimiento de la enfermedad. Entonces quería presentarles dentro de este campo de la reparación o regeneración del cerebro el uso de la neuroestimulación. La neuroestimulación sería la aplicación de una energía física, puede ser eléctrica, ultrasonidos, por luz, láser, magnética, hay diferentes formas y con el objetivo de poder activar algunos grupos de neuronas o circuitos cerebrales que por culpa de la enfermedad no funcionan bien. Esto se puede hacer de forma invasiva, es decir, requiriendo una operación, y un ejemplo clásico es la cirugía del Parkinson. En la cirugía del Parkinson hay que poner unos electrodos dentro del cerebro, se pone un estimulador fuera y realmente la eficacia clínica es espectacular. También se está usando pero no siempre tiene que ser invasiva, sino también puede ser por superficie. Hay la estimulación eléctrica a través de electrodos tipo electroencefalograma, transcraneal, y se usa sobre todo en dolor, a lo mejor algo en fatiga. La estimulación magnética, que es usando una especie de imán potente se pone sobre la cabeza, y ha demostrado una relativa eficacia en la depresión, y ya es un tratamiento establecido sobre todo en Estados Unidos. También se puede hacer terapia con láser, aunque eso requiere que el tejido sea accesible, lo cual el cerebro, que está aislado por el cráneo, pues es complicado. Y luego los ultrasonidos, de los cuales hablaré posteriormente, pero los ultrasonidos, como la ecografía, tienen una excelente capacidad para modular la actividad del cerebro y de la inflamación, y sobre todo lo más importante, comparado con las otras tecnologías, tiene una gran precisión a nivel espacial y temporal, y eso es una gran ventaja. Con respecto a la estimulación eléctrica y en concreto para la lesión medular, que es lo que a final de cuentas provoca la mayor parte de las discapacidades en pacientes de esclerosis múltiple, en el 2018 hubo excelentes noticias porque varios equipos de Suiza y Estados Unidos mostraron efectos beneficiosos de la estimulación eléctrica en pacientes lesionados medulares, es decir, por accidente de tráfico. De tal manera que se ponían unos electrodos dentro de la médula, esto requiere una pequeña intervención de neurocirugía, y se ponía luego un estimulador bajo la piel, y este estimulador generaba impulsos eléctricos por debajo del punto de la lesión, y los pacientes, después de seguir un programa de rehabilitación física intensivo durante 12 meses, pudieron conseguir cierto grado de deambulación, y por tanto pacientes que estaban en silla de ruedas podían caminar o deambular parcialmente, lo cual para ellos era realmente importante. Por tanto, esto es una aproximación de gran interés e impacto para los pacientes de esclerosis múltiple más avanzados, los pacientes con la forma secundaria progresiva o primaria progresiva que están cerca de una silla de ruedas o ya están en una silla de ruedas, y en ese sentido, desde la Fundación GAEN está promoviendo un estudio para la aplicación de estimulación eléctrica en pacientes con esclerosis múltiple, y que planeamos poder implementar pues, a lo largo del año que viene. La otra
tecnología en la cual yo personalmente tengo un gran interés y creo que además va a tener un gran futuro, es la estimulación por ultrasonidos. Los ultrasonidos es una onda mecánica, es decir, como el mismo efecto que cuando tiramos una piedra a un estanque y vemos las ondas, bueno, pues este mismo de ondas, pero, creadas pues, por un transductor de ultrasonidos, se aplican al cerebro, se pueden aplicar con ultrasonidos de alta intensidad, que es lo que se hace en Parkinson o se hace en algunos tumores, y esto lo que consigue es, o en tumores cerebrales, y esto lo que consigue es lesionar el tejido y solucionar este problema. Luego tenemos ultrasonidos para abrir esta barrera hematoencefálica, de tal manera que permita la salida de sustancias del cerebro y poder hacer estas biopsias líquidas o la entrada de fármacos. Y finalmente tenemos los ultrasonidos de baja intensidad, que son los que no crean ningún tipo de lesión, pero que son capaces de modular la actividad de las neuronas. Esto es algo que se conoce desde hace más de 50 años, pero no se le había dado una aplicación práctica. Simplemente consiste en que las pequeñas ondas mecánicas mueven las membranas de las neuronas y esto activa unos canales por donde pasa la electricidad y permite activar o inhibir las neuronas pero de una forma muy precisa. Aquí vemos lo que sería un aparato de estimulación por ultrasonidos, en este caso de alta intensidad para el tratamiento del Parkinson, es decir, es este aparato, un casco que lleva los traductores de ultrasonidos, se pone dentro de la resonancia para que tenga, para guiar la zona y que sea muy precisa, de unos pocos milímetros, pero que se está desarrollando para que no requiera un aparato tan complicado, sino simplemente sentado en un sillón con un pequeño casco o incluso simplemente con una banda en la cabeza. Y en concreto, en Stanford vamos a empezar un proyecto en el que vamos a evaluar el uso de ultrasonidos de baja intensidad para intentar mejorar la recuperación de la médula espinal. Esto sería usando un aparato que ya existe comercial, que es parecido al anterior que le mostraba, bueno, la misma compañía, pero en vez de ser un casco que se pone en el cerebro, el traductor está en la camilla, se hace también dentro de la resonancia, y entonces el haz de ultrasonido se puede focalizar, tenemos que hacerlo pasar, la anatomía de las vértebras nos lo pone complicado, pero tenemos estrategias para hacerlo pasar que alcance la médula espinal, y con estos ultrasonidos nuestro objetivo es promover la recuperación de la médula disminuyendo la inflamación y promoviendo que todas las células que rodean a las neuronas tengan una actividad que permita recuperar la mielina y que el funcionamiento de las neuronas sea más óptimo. Esto será combinado con terapia física, como habíamos visto que se hace también con los programas de estimulación eléctrica. Por tanto, y ya para concluir, mi predicción sería, bueno, la primera no es una predicción, es una conclusión, que la esclerosis múltiple es una de las enfermedades neurológicas que se acerca más rápidamente a un buen control, prevención y cura. Vemos que los avances de la inmunología nos ha permitido desarrollar tratamientos para los brotes, y el avance en neurociencias nos permiten planear nuevos tratamientos para promover la recuperación del cerebro. Y luego vemos avances en nuevas tecnologías de terapias y biomarcadores. Esto nos pone la esclerosis múltiple en una situación más favorable que otras enfermedades del sistema nervioso. Por tanto, ¿cuál sería la predicción para el 2035? Es una predicción optimista. Yo esperaría que la mayoría de pacientes que acaban de comenzar la enfermedad, es decir, que llevan menos de 10 años con la enfermedad, con los fármacos actuales y los fármacos que conseguiremos desarrollar en los próximos 10 años, no tendrán brotes y tendrán poca progresión de la discapacidad. Y además generaremos mucha información de estos pacientes que con la inteligencia artificial pues, desarrollaremos sistemas de ayuda a la toma de decisiones basados en inteligencia artificial para ayudar al médico y al paciente a mejorar el control de la enfermedad. Como comentaba al principio, para dentro de 15 años deberíamos tener sistemas para identificar qué personas están en riesgo de esclerosis múltiple y poder hacer tratamientos preventivos. Con respecto a pacientes que ya tienen actualmente a día de hoy una discapacidad intermedia, estos tratamientos, estos métodos de estimulación física, eléctrica o ultrasonidos
los que tienen una discapacidad moderada o grave, podríamos ayudarles a recuperar cierta funcionalidad y esperaríamos que haya nuevos fármacos neuroprotectores y regeneradores que les ayuden a recuperar parte del daño. Y por último, el reto más importante son los pacientes que tienen actualmente una discapacidad elevada, es decir, que ya están en silla de ruedas. Mi predicción es que podríamos conseguir recuperar cierta independencia funcional, es decir, como vemos en este dibujo, pues poder recuperar cierta capacidad de deambulación, que para el manejo en casa, en la vida diaria, realmente es muy importante. Ya me consta que esto no es una curación completa, pero sería un gran avance. Por tanto, estas serían mis predicciones. Esperemos que todas se cumplan, porque sería un gran éxito. Si se cumplen alguna de ellas, también sería un motivo para estar muy contentos. Y con esto finalizo. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y encantado de luego de responder a cualquier tipo de pregunta. Sí, Pablo, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya están llegando preguntas en el chat. Alguna pregunta yo creo que también precede también la charla de Fernando, entonces ya la recuperaremos también al final. Entonces, como decíamos al principio, ahora continuamos con digamos, la presentación del doctor Fernando de Castro y al final Cristina y el equipo de comunicación de GAEM está recopilando un poco las preguntas y intentaremos intentaremos contestar a las máximas preguntas posibles. Entonces también la segunda charla que nos presentará también Fernando cubre un poco también otra parte muy importante que es mielina, remielinización, terapia remielinizadoras, que también Pablo ha tratado en su charla y Fernando nos va a profundizar un poco más. Entonces, bueno, voy a presentar a Fernando, otro, como he dicho antes, amigo de la Fundación GAEM, siempre muy disponible. Fernando es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en neurociencias de la Universidad de Alicante y desde el 2009 trabaja, es científico titular del CSIC y desde el 2015 su laboratorio de investigación está ubicado en el Instituto Cajal del CSIC de Madrid y trabaja en mielina, en formación de mielina, de mielinización, en esclerosis múltiple y son muchos años, yo diría casi, ¿no, Fernando? Más de 2 décadas, más de 20 años que estás en estos menesteres, ¿no? Entonces, bueno, Fernando, te dejo la palabra y después al final contestamos también a todas las preguntas eventuales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, Marco, y especialmente gracias a Vicens, ¿no? que es el alma mater de todo esto y con quien tomé contacto hace mucho tiempo y aquí seguimos. Bueno, pues la cuestión que me planteó Marco para hoy era si repondremos la mielina perdida y qué camino hemos recorrido y qué camino queda por recorrer al respecto. Y esto es lo que voy a intentar exponer brevemente. La mielina es fundamental para que la conducción del impulso nervioso sea rápida y sobre todo eficaz y se desarrolla durante el desarrollo embrionario y más o menos hasta la adolescencia. Y lo que es más importante para los pacientes de esclerosis múltiple es que se pierde en parchecitos, en lo que conocemos como las placas, y eso genera pequeños cortocircuitos que pueden ser más grandes, dando lugar a síntomas clínicos más adelante. Esta enfermedad no es la única enfermedad desmielizante que existe, es la más frecuente, pero hay muchas enfermedades desmielizantes primarias, todas las leucodistrofias, un montón de ellas, no voy a entrar en detalle, las tienen a la izquierda de esta tabla. Y luego también muchas veces se olvida que hay un fenómeno de desmielización secundaria muy importante en traumatismos craneoencefálicos, traumatismos de médula espinal, como nos ha contado el doctor Villoslada, en accidentes cerebrovasculares. Es decir, que todos estos avances que se pudieran generar para la esclerosis múltiple podrían tener también
un reflejo en un montón de otras patologías y viceversa. Avances que no estemos contemplando en el marco de la esclerosis múltiple, cabe pensar que en un momento dado puedan provenir de otros estudios, otro tipo de estudios. Es verdad que es una enfermedad de la que todos estos datos demográficos que ustedes conocerán y estarán muy familiarizados, cada vez se diagnostican mejor, en el sentido en que se diagnostica antes y se diagnostica más, y eso nos da una perspectiva de que es una enfermedad con un impacto social y, por supuesto, clínico muy importante. Ustedes son cercanos a la Fundación GAIM y, por tanto, una sociedad de esclerosis múltiple. Muchos de ustedes estarán afectados por la enfermedad, pero incluso cuando salimos a cualquier otro medio, nos encontramos con que es rara la persona que no conoce a algún afectado de esclerosis múltiple. Y en cambio es una enfermedad que el primer tratamiento específico se recibió en 1993. Hasta entonces no había tratamientos, ahora hay muchos de ellos, pero es verdad que todos ellos están enfocados a un aspecto que es el aspecto inmunomodulador, hasta la fecha, todos los que hay en la clínica, básicamente. ¿Qué ocurre en la esclerosis múltiple? Pues en las primeras lesiones hay una pérdida de mielina con un infiltrado inflamatorio, y estas lesiones que denominamos activas, pueden tener una doble evolución. Bien, espontáneamente remielinizarse en parte y formar lo que llamamos placas de sombra, o shadow plaques, donde con reponer hasta un 12% de la mielina perdida ya impacta favorablemente en la calidad de vida de los pacientes y en esos síntomas que pueden estar afectados, o bien cronificarse. Estas lesiones se hacen más grandes, la remielización ya solo empieza a aparecer alrededor de la lesión, en un anillo alrededor de la misma, hay menos infiltrado inflamatorio y ya puede cronificarse del todo hasta hacerse inactiva y que haya una afectación ya de los axones como si estuvieran rotos, quebrados en sí mismo, y que la enfermedad fuera todavía más grave. Entonces, básicamente el intento de esta charla de hoy es centrarnos en qué mecanismos tendríamos que hacer para promover esta remielización que ocurre espontáneamente en el cerebro de los pacientes y evitar en lo posible que nos encontremos en escenarios crónicos más avanzados donde la remielización y por tanto todo lo que vaya a intentarles exponer hoy podría tener un impacto mucho más limitado. En el sistema nervioso central de cualquier persona, pacientes de esclerosis múltiple y personas que no tengan esta enfermedad, hay precursores de oligodendrocitos en una cantidad importante que tienen una función fisiológica normal y que está implicada en muchos procesos que se está empezando a ver ahora, y que además son los que en condiciones patológicas producen esos fenómenos de remielización espontánea que habíamos visto. Aquí tienen alguna imagen en concreto de mielina nueva formada en cerebros lesionados. Y estos precursores de esclerosis múltiple, precursores de oligodendrocitos, lo que ocurre es que con la edad tienen menos capacidad de proliferación, de diferenciación hacia oligodendrocitos maduros que formen la mielina, y por tanto en el conjunto del desarrollo y la cronificación de la enfermedad, pues ocurre que cualquier avance y el envejecimiento propio del organismo que está sufriendo esa enfermedad hace que cada vez, conforme avancemos en décadas sucesivas, pues nos encontremos con que las posibilidades de reparación sean mucho más limitadas. Por tanto, cuanto antes entrásemos, mejor. Hoy en día, el tratamiento de esclerosis múltiple influye en muchas opciones. Aquí hay simplemente una primera tabla con los fármacos que se han aprobado en los últimos 5 años. Hay opciones de fármacos inyectables, como fueron los primeros. Ya hay fármacos orales que son mucho más cómodos para administrar a los pacientes. Y
cronológicamente desde el primer fármaco que apareció específico en 1993, que lo tienen ustedes aquí, realmente han ido apareciendo bastantes de ellos. ¿Qué ocurre? Que todos, hay una mínima excepción muy reciente, pero todos son fármacos que están destinados a inmunomodular la enfermedad, es decir, modular el aspecto inmunopatológico de la enfermedad y, por tanto, mejorar la evolución de una forma u otra, pero no repararían la mielina perdida y no repararían y curarían, por tanto, la enfermedad, sino que mejorarían la posibilidad de que, o harían que la evolución fuera más benigna, por decirlo de alguna forma. Y no están dedicados a potenciar a estas células, los precursores de oligodendrocitos que tienen ustedes aquí, que son capaces de formar nueva mielina en el cerebro adulto, como les he indicado antes, y que, como veremos ahora, son células bastante abundantes. No hay a día de hoy en clínica ningún fármaco remilinizante. Hay, es verdad, bastantes en el pipeline, que se llama, en la producción. En el 2019 había varios de ellos, y a lo mejor han oído hablar de la clemastina, que fue el primero en el que hubo algún ensayo clínico con efectos positivos, remielinizando, se fue publicado a finales del año 2017 por el grupo de Ari Green y Jonah Chan en San Francisco. Hay otros que, bueno, no están, son tratamientos de tipo anticuerpos monoclonales. La clemastina es un antiguo antihistamínico que se utilizaba para alergias y que ha sido abandonado y que, por tanto, se podría reposicionar para tratar a la esclerosis múltiple, aunque tiene unos efectos secundarios importantes, sobre todo a las dosis que han visto Green y Chan, que habría que utilizarlo. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado todos los aspectos preclínicos mucho más completos que en otros estudios para small molecules o pequeñas moléculas de producción nacional, como son V3.15 o un VP1.15, dentro del estudio de varias otras moléculas que hemos generado en estos últimos años. Y en apenas 2 años nos hemos encontrado con que hay hasta 12 fármacos que están en diferentes fases de ensayo clínico, y de alguna de ellas hablaremos más adelante, sin incluir los 5 españoles que hay ahora mismo, de los cuales estamos involucrados en el laboratorio, por lo menos 3 de ellos. Es decir, que hemos pasado en 2019 de tener 8 fármacos en ensayo clínico y 4 españoles que podrían entrar y que estaban cumpliendo las fases preclínicas, a hablar de 12 fármacos y siguen estando los mismos 4 españoles y antes más otro más. Es decir, que es un área muy caliente, digamos, y es un gran reto para la neurología moderna alcanzar este tipo de fármacos que abordarían la cara oculta de la esclerosis múltiple, en el sentido en que es la cara no tratada hasta ahora, que son los aspectos puramente neurobiológicos. Para ello se utilizan un montón de diferentes aproximaciones preclínicas. Es curioso que rara vez se utilizan todas las aproximaciones preclínicas para que entrar en el ensayo clínico se haga de una forma más sólida, es algo que nos llama la atención, y en el laboratorio estamos estudiando constantemente nuevas moléculas. Por ejemplo, la última que hemos visto es la osteopontina, que secretaría un tipo de células mieloides y que produciría una remielinización in vivo en modelos animales de lesión, y que sería interesante y que queremos estudiar en el futuro. O estamos involucrados en el estudio de nuevas moléculas, como es el Aptol. Es un aptámero, es una tecnología muy moderna, se ha patentado hace 1 año y medio, con resultados del laboratorio que ya estamos empezando a presentar en congresos, donde hay una mejora bastante grande, tanto in vivo como in vitro, y que específicamente, aparte de algún otro efecto inmunomodulador que pueda tener, tendría un potente efecto remielinizante. Y la empresa que está
detrás de estos estudios, que es AptaTargets, pues busca el entrar en ensayos clínicos pronto. Esa sería la idea, después de que la patente ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque en el cerebro de cualquiera de ustedes hay entre el 5 y el 8% del total de células que son precursores de oligodendrocitos. Insisto, de pacientes, de personas sanas y de pacientes de esclerosis múltiple o de cualquier otro tipo de enfermedad. Eso es mucho en el porcentaje, y ustedes dirán, hombre, el 5 al 8% tampoco es tanto, pero si le ven en un ratón, en rojo están teñidos los precursores de oligodendrocitos y ven ustedes que hay realmente muchísimas y por todo el cerebro. Por tanto, el potenciar esas células que ya están ahí sería de gran interés. En el laboratorio hemos visto algo que nos ha llamado mucho la atención y que estamos intentando llamar a la comunidad internacional, poner el foco en este tema también, y es que entre los aspectos que hacen heterogéneos a los precursores de oligodendrocitos, es decir, que no todos respondan igual ante determinadas moléculas que les podemos poner, existe una heterogeneidad que se debe a la edad, es decir, no es lo mismo estudiar animales recién nacidos que animales adultos, y no es lo mismo tampoco la especie animal. Tenemos datos que hemos visto obtenidos con precursores de oligodendrocitos humanos, que hemos obtenido de muestras de biopsias de pacientes, no de esclerosis múltiple, sino de otras enfermedades que han tenido que sufrir una intervención neuroquirúrgica, y hemos visto que hay una serie de respuestas que son de un tipo, no vamos a entrar en detalles aquí, lo tenemos publicado, mientras que las muestras, por ejemplo, de cerebros, de muestras de márgenes de resección de tumores neurológicos, su comportamiento es exactamente igual al de las células inmortalizadas, y es diferente al de esas células, que es lo más parecido a lo que hay en un cerebro de pacientes de esclerosis múltiple, que son precursores de oligodendrocitos que no son, por tanto, no proliferan indiscriminadamente, etcétera, etcétera, como pasa en el caso de los tumores. Curiosamente, y a pesar de que llamamos esa atención, esta heterogeneidad, que es muy importante para los estudios preclínicos, no se tiene muy en cuenta. Y es curioso porque esa heterogeneidad supone un reto mayor. Hay muchas formas ahora mismo de generar o de intentar generar precursores de oligodendrocitos de origen humano para hacer pruebas in vitro y que no se obtengan de pacientes, que obviamente hay que intentar intervenir lo menos posible, y la neurocirugía ha minimizado mucho la obtención de biopsias y los márgenes de resección y las resecciones en general de cerebros que se tengan que hacer en determinados casos que son reluctantes a fármacos, que ya no hay forma más de tratarlos. Y habría una serie de formas de obtener esas células reprogramando pues células de la piel o células de la sangre o células adiposas, lo habrán visto ustedes. Premio Nobel de Yamanaka de hace unos años fue precisamente por esta técnica, pero existe un problema, y es que estos OPCs inducidos o induced OPCs, que son los que nos servirían para probar masivamente fármacos in vitro para ver qué favorecen su diferenciación, tenemos que estar seguros primero que en el proceso de transformación se parecen mucho a los precursores de oligodendrocitos que hay en el cerebro de los pacientes, ¿no? Y hay estudios muy recientes que indican que esa heterogeneidad es muy evidente y que a lo mejor parte de ella podría estar derivada del proceso de diferenciación. Y por tanto hay que tener también cierta precaución acerca de todas estas aproximaciones. ¿Por qué decimos que probar las moléculas en precursores de oligodendrocitos humanos lo más parecidos a los que utilizamos en mi grupo en el laboratorio es importante? Porque muchos de los ensayos clínicos que se han iniciado, como pueden ver ustedes aquí, sin haber probado moléculas in vitro en precursores de oligodendrocitos de adultos, incluso muchos de ellos o algunos de ellos sin haberlo probado en roedores, que es exactamente lo que hemos demostrado con el trabajo anterior. Y, por ejemplo, ensayos como el famoso antilingo
se ha tenido que abandonar después de 1.300 millones de euros gastados. Y esta prueba preclínica hubiera sido muy interesante. En el laboratorio intentamos generar esos test con esa reprogramación celular, con una reprogramación directa para minimizar los problemas que puedan derivarse de esa reprogramación. Intentamos hacer en colaboración con Sergio Gascón y con Benedict Berninger, que es uno de los líderes de la reprogramación celular en sistema nervioso. Hemos intentado hacer varios consorcios, en algunos de ellos ha participado AEM y en todos ellos nos han apoyado, pero por desgracia nos hemos quedado muchas veces cerca, pero no lo hemos conseguido. Y ahora lo estamos intentando pues con pequeños parches. Es un proyecto que aún no siendo tan caro como esos ensayos clínicos que hemos hablado antes, ni muchísimo menos, pero necesita un apoyo económico importante y ahora lo estamos intentando hacer pues de forma parcheada. Hemos conseguido recientemente una ayuda de la Comunidad de Madrid para contratar a una persona que específicamente se va a dedicar a este tipo de técnicas durante 2 años y una donación anónima que hemos recibido a través de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple también para potenciar específicamente esta línea, de la que ya tenemos unos resultados preliminares que se han presentado en un trabajo de fin de máster de un estudiante que hemos tenido en el laboratorio de Sergio Gascón y yo mismo, que se han presentado hace 1 mes y medio y que ya nos hace mirar con más tranquilidad el manejo de este tipo de células y poder pensar que generaremos esa plataforma para probar moléculas in vitro en un futuro. De hecho, ahora el CSIC nos está animando bien a generar una plataforma temática interdisciplinar, las PTIs que ellos llaman, o una empresa de base tecnológica, o bien generar incluso una startup donde pudiésemos generar esos tipos de células de reprogramación directa para probar moléculas directamente y de forma más masiva de lo que podemos hacer hasta ahora. Han mostrado interés, bueno, bastantes pacientes, neurólogos, la red esclerosis múltiple, aunque ahora nos han dejado de financiar desde el ministerio, básicamente a casi todos. Algunas empresas farmacéuticas, por supuesto, la Fundación GAEM, que siempre está ahí, y tenemos que tomar una decisión en no mucho tiempo. Por tanto, quiero decirles que si bien la mielina no es algo fácil de generar, aquí tienen todas las vías de señalización que un oligodendrocito necesita activar y no activar para generar nueva mielina, pero bueno, no es fácil para unas células, pero es posible. Y creo que, como ha dicho el doctor Villoslada, en un futuro vamos a ver pronto y deberíamos ver pronto no solo tratamientos inmunomoduladores, no solo tratamientos sintomáticos del dolor o que puedan ser de más o menos de higiene de vida con observación más o menos directa, como es la dieta, incluir vitamina D, sino otra serie de fármacos, entre ellos fármacos remielinizantes, que estuvieran ya empezando a curar, a reponer la mielina perdida de una forma efectiva y que hayamos incorporado al cuadro general y que de alguna forma deberíamos pensar que tiene que ser mucho más variado de lo que es ahora el tratamiento para los pacientes. Y simplemente recordarles dónde estamos aquí en el Instituto Cajal. Muchas gracias y espero sus preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Es muy interesante. Bueno, no sé si bueno, el escenario es más allá de 2035 para tener algún fármaco, bueno, que llegue, ¿no? Aparte que pase todas las etapas ¿no? difíciles también regulatorias de ensayo clínico. No sé si es digamos, un escenario que va más allá de 2035 o también puede ser un escenario que está, digamos, enmarcado también en el futuro que comentaba, digamos, que comentaba Pablo, ¿no? Bueno, desarrollar un fármaco muchas veces no es sencillo. Yo ahora lo que estoy viendo de empresas españolas pequeñas que están intentando, que están haciendo un buen trabajo y están generando moléculas para intentar llevar a ensayo clínico, luego lo que se encuentran es que es muy difícil y muy caro y muy problemático dar ese salto realmente al ensayo clínico.
Ya. Y bueno, pues ahí también, digamos que de alguna forma habrá que intentar interactuar y que las empresas pequeñas o los laboratorios que generan esas nuevas moléculas pues puedan tener un eco con los sistemas nacionales de salud y con las grandes farmas para poder abordar esos ensayos clínicos y hacerlo de la forma más fiable posible. Nosotros estamos intentando contribuir con esa génesis de esos modelos in vitro de enfermedad, a fin de cuentas, son un aspecto de la enfermedad. Perfecto, perfecto. Sí, he visto ya en el chat que han llegado bastante preguntas para los dos ponentes, para Pablo y para Fernando. Ahora cederé la palabra a Cristina, que ha ido recopilando un poco las preguntas y a ver si podemos contestar a la mayoría. Creo que hay para los dos ponentes, ¿no? Cristina. Sí, creo que sí. Sobre todo hay más para la primera ponencia, pero supongo que irán llegando también para la segunda. Nos preguntan que cómo funcionaría el último tratamiento que ha aparecido en el cronograma de años, en el 2021. Vale, haré respuestas cortas para poder atender al máximo de preguntas. De los dos tipos de fármacos aprobados recientemente, es decir, hay varios fármacos que son de dos tipos. Uno son anticuerpos que bloquean una proteína que se llama CD20 y por tanto lo que hacen es eliminar los linfocitos B. Los linfocitos B son un tipo de glóbulos blancos que se han descubierto que son muy relevantes para la esclerosis múltiple y por tanto han permitido desarrollar fármacos muy eficaces en control de brotes y algo en progresión, como el ofatumumab, ocrelizumab o rituximab. El otro grupo de tratamientos son medicamentos que son versiones del fingolimod. Son moléculas pequeñas, son fármacos orales y son versiones del mismo fármaco que tienen unas mejores propiedades para acceder al cerebro, mejores propiedades farmacológicas o menos efectos secundarios. Por tanto, serían o un gotero para eliminar los linfocitos B y es un inmunomodulador muy potente, pero con algunos riesgos, o son versiones avanzadas del fingolimod. Vale. Una afectada nos pregunta por medicamentos para la secundaria progresiva. Sin actividad, dice que su neuróloga le ha dicho que a día de hoy no hay ningún medicamento y si hay alguna previsión para un futuro próximo. Bueno, la principal necesidad no cubierta actualmente es la forma progresiva sin brotes y por eso la Asociación Internacional de Pacientes ha creado lo que se llama la Alianza para la Enfermedad Progresiva para promover el que se hagan nuevos tratamientos. Es cierto, ahora la enfermedad secundaria progresiva que tiene brotes se ha juntado con la remitente recurrente y le llamamos la esclerosis múltiple con brotes y todos estos pacientes se benefician, por ejemplo, de los que acabamos de comentar anteriormente, de los goteros que eliminan los linfocitos B. Pero es cierto que actualmente para la primaria progresiva avanzada y la secundaria progresiva avanzada sin brotes, actualmente no tenemos ningún fármaco que haya demostrado eficacia y por tanto aquí estamos a la espera de que algunos de los fármacos que se van a probar, por ejemplo esos que se llamaban BTK, inhibidores BTK, que puedan ser efectivos y especialmente los fármacos neuroprotectores y remineralizadores. Actualmente hay algunos que están en ensayo clínico fase 2, no hay ninguno en fase 3 y eso quiere decir que por lo menos faltan 3-5 años para que alguno de esos medicamentos acaben los estudios. Un afectado dice que salen estudios que dicen que pasar Epstein-Barr puede ser indicador de tener esclerosis múltiple en un futuro. ¿Qué sabemos a día de hoy de esto? Pues mucho y es muy relevante. El virus Epstein-Barr es un virus del herpes, es el virus que causa la mononucleosis infecciosa. Entonces, el 95% de los adultos lo tenemos, como cualquier otro virus del herpes. Por tanto, es un virus que forma parte de la población normal. El problema es cuando el Epstein-Barr uno se contagia en vez de cuando es pequeño, cuando se contagia después de la pubertad, que es cuando puede tener la mononucleosis. Entonces, todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple tienen Epstein-Barr, mientras que en la población normal solo es el 95%. Quiere decir que claramente está muy asociado.
¿Cómo? No lo sabemos muy bien. Probablemente el virus del Epstein-Barr se queda dentro de estos linfocitos B, dentro de estos glóbulos blancos, los altera y favorece la esclerosis múltiple. Sí que hay actualmente varios estudios encaminados a evaluar si atacamos al virus de Epstein-Barr, si mejoraría la esclerosis múltiple. Y hay un ensayo clínico que usa linfocitos T, es decir, glóbulos blancos específicos para matar al virus de Epstein-Barr, es terapia celular, con la idea de eliminar a estos linfocitos B que lo tienen dentro, escondido, y ver si de esta manera la enfermedad puede mejorar. Y finalmente, la gran pregunta es si merece la pena desarrollar una vacuna contra el virus de Epstein-Barr, porque es un virus que realmente solo produce algunos, infrecuentemente produce enfermedades, está relacionado con un linfoma, y con algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, si hacemos una vacuna, sí sería un beneficio para la sociedad en general y para los pacientes de esclerosis múltiple en particular. Pero las vacunas para los herpesvirus son especialmente complicadas. Muy bien. Muchos pacientes con esclerosis múltiple encuentran una asociación entre estados emocionales intensamente alterados y un empeoramiento o agravamiento de los síntomas físicos. La pregunta es si desde la medicina se empieza a contemplar esta posible relación. Sí, es algo muy conocido. Es decir, es lo que se llaman los pseudobrotes. Esto ocurre cuando, bien por un estrés físico o emocional, por ejemplo, una mudanza es un estrés físico, una separación, un fallecimiento de un familiar es un estrés emocional, hace que se producen hormonas, se producen cambios inmunológicos y todo esto afecta al cerebro. Y en el caso del paciente de esclerosis múltiple, hace que los nervios que están lesionados, que les falta mielina, que están a punto de dejar de funcionar, en ese momento pues dejan de funcionar. Eso es transitorio y cuando la persona se recupera de este shock emocional y desaparecen estos niveles de hormonas, de hormonas del estrés, pues el paciente puede volver a recuperar. Eso es lo que se llama un pseudobrote. Y por tanto, una de las cosas que me estaba antes, que es la parte de la inteligencia artificial, lo que se llama ahora la salud digital, es decir, todas estas aplicaciones, sistemas de autoayudas, pues bueno, van encaminados precisamente a tratar este tipo de factores, porque es algo que es asequible con una aplicación. Me refiero a ayudar a controlar pues, el estrés emocional, el estrés físico, manejar la fatiga, este tipo de aproximaciones no solo son conocidas y cómo funcionan, sino que pueden tener ciertas oportunidades para intervenir. Y creo que las próximas dos son para Fernando, Cristina. Perfecto. ¿Sí? Sí, los Bueno, estudios, la pregunta es, ¿sí? si se llega a recuperar la mielina, ¿se llegaría a curar la esclerosis múltiple? Bueno, vamos a ver, si se recuperase toda la mielina perdida, podríamos hablar de que habría una curación. Aunque como no sabemos qué es lo que la ha causado, pues a lo mejor se volvería a aparecer. Pero bueno, yo creo que con recuperar un poco ya sería suficiente. De hecho, insisto, hay estudios ya de hace tiempo donde te hablan de que la reposición de apenas un 12-15% de lo que se ha perdido de mielina es suficiente para mejorar la calidad de vida de los pacientes, incluso que algunos síntomas desaparezcan. Esto se ha visto con estudios de placas, de lo que denominamos placas de sombra, es decir, que han remodelado espontáneamente, y de cómo estaba el paciente antes a cómo estaba el paciente después, ¿no? Yo me resisto a hablar de curar una enfermedad cuando simplemente le estamos dando algo que reponga cosas, pero no sepamos la causa. Pero sí, en principio, si repusiéramos la mielina, sí estaríamos hablando de empezar a curar esa enfermedad. Estaríamos empezando a curar lo que se ha perdido, ¿no? Sí, después, Cristina, había otra pregunta siempre para Fernando, la anterior a esta, que Fernando, el tema de los estudios de N-acetilglucosamina, que promueve la reparación de la mielina en modelos de esclerosis múltiple, y te preguntan cuánto lejos están esos estudios desde la clínica, desde las personas. Modelos de esclerosis múltiple basados en animales, por ejemplo, y en roedores hay muchos, y hay muchas moléculas que en esa etapa están, y a lo mejor luego no acaban
trascendiendo a lo que sea un desarrollo clínico evidente. En concreto, lo de la N-acetilglicosamina que me habéis preguntado, no lo conozco muy bien, pero es verdad que hay bastante recorrido desde lo que tú puedas ver in vitro o en un modelo. De hecho, Pablo Villoslada y yo tenemos datos muy interesantes de alguna molécula también que ya veremos a ver si de alguna forma suponen un paso, una entrada en la clínica como tal. Y muchas veces lo que haces es construir esa pirámide desde abajo, es decir, lo que puedes hacer en el laboratorio más o menos fácil, que es probar en modelos animales y en células animales, pues se pueden probar muchas cosas y solo las que encuentras que tienen un efecto más potente o que son más interesantes son las que ya puedes empezar a pasar más allá. Nos preguntan si las predicciones son igualmente válidas para la neuromielitis óptica. Es una buena pregunta. Sí, es decir, lo que he comentado anteriormente va junto. Es decir, tanto el conocimiento de la biología de la neuromielitis óptica o de los anticuerpos anti-MOG también ha avanzado mucho. Son enfermedades más raras, se investiga algo menos, pero comparado con hace 10 años, que prácticamente no se sabía nada, ahora hay una actividad impresionante. Se han aprobado 3 fármacos. La neuromielitis óptica, aunque es más grave que la esclerosis múltiple, solo tiene brotes, no tiene progresión y por tanto los fármacos son muy eficaces en los brotes, con lo cual sorprendentemente ha pasado de ser una enfermedad muy grave a tener un mejor control probablemente si no ha venido un brote que deje grandes secuelas que la esclerosis múltiple. Es decir que, dicho de una forma sencilla, le ha tomado un pelín de delantera. Por tanto, los avances en conocimiento del daño del cerebro, de inmunología, de diagnóstico y de las nuevas tecnologías de tratamiento, por supuesto, se va a beneficiar. Y luego la segunda cuestión es que el empuje de fundaciones como la Fundación Gaen o la Fundación Kathy Jackson en Estados Unidos ha sido clave para favorecer el conocimiento de esta enfermedad. Por tanto, la respuesta es que sí. Hay una pregunta que no sé si se ha contestado en parte, pero bueno, la voy a formular igualmente. Para las personas que llevamos más de 10 años, ¿hay esperanzas de recuperar parte de la capacidad de ambulación? Esta persona dice que actualmente está caminando con 2 palos de trekking. Sí, como comentaba antes, hay 2 tipos de aproximaciones para las personas que tienen una discapacidad moderada grave, que sería este es el caso. Por un lado, fármacos neuroprotectores y remediadores que ayuden a recuperar algo. Aquí la situación, como he comentado antes, es que hay fármacos en ensayo clínicos en fase 2, es decir, que cuando se empiezan a probar en pacientes, eso quiere decir que les quedan 5 años hasta completar la fase 3 y la aprobación para que llegasen a los pacientes. Sí funcionan. El que funcione un fármaco neuroprotector y remediador es mucho más difícil a que funcione un fármaco de inmunología, que es como hemos visto hasta ahora. Y la segunda aproximación, en la que estamos más esperanzados y en la que Gaen está apoyando, sería el uso de estas tecnologías de estimulación cerebral. Concretamente, Gaen va a apoyar un estudio que vamos a realizar con el Hospital Clínico de Santiago de estimulación eléctrica en pacientes que están en esta misma situación, es decir, que caminan unos metros y se tienen que sentar. Y luego el otro estudio que vamos a empezar es con los ultrasonidos, también para recuperar las secuelas de los pacientes que tienen las secuelas medulares y por tanto ayudarles a recuperar. Habrá que hacer un programa de rehabilitación física intensivo y la idea es recuperar funcionalidad. No será una curación, pero para una persona que esté en silla de ruedas, el poder ponerse de pie, hacer las transferencias, dar algunos pasos, realmente cambia muchísimo la vida. Entonces, si conseguimos que estas terapias funcionen, que ya hemos visto que han funcionado parcialmente en pacientes con lesiones medulares traumáticas, sería un avance relevante. Preguntan, lo dicen al doctor de Castro, ¿a remielinizar lo podríamos llamar curar la enfermedad? ¿Hasta qué punto habría que mezclar tratamientos para evitar la progresión y favorecer la remilinización? Bueno, en parte la he contestado antes. Yo creo que sí podríamos hablar que remielinizar sería curar porque repondríamos lo que se ha muerto. Creo que todas las personas que trabajamos en intentar remielinizar contemplamos que vamos a tener que
combinar en ese tratamiento fármacos inmunomoduladores que eviten o mejoren la evolución o impidan que vuelvan a formarse esos daños y esas pérdidas de mielina. O sea que lo ideal sería tener un mismo fármaco que pudiera actuar en las dos cosas. Como es algo complicado, yo creo que todos pensamos que habrá que mantener unos fármacos inmunomoduladores. De ahí que cuanto mayor sea el arsenal terapéutico en los dos aspectos, mayores posibilidades de combinación para que funcionen en cada paciente. Y yo creo que es algo, y me gustaría comentarlo aquí con Pablo, ya que estamos aprovechando el directo, que me ha sorprendido que a 15 años no hablemos todavía de poder encontrar la etiología o las etiologías de la enfermedad, que yo creo que eso determinará realmente cuál va a ser el futuro y será un grandísimo avance saber qué es lo que la ha generado, ¿no? Y en ese sentido, pues cuantos más fármacos tengamos mientras tanto para que podamos combinar para los diferentes posibles grupos de pacientes que a uno le funcione una cosa y a otro no le funcione, pues mejor. Sí, que querría añadir aquí a Fernando que tiene toda la razón. No lo he incluido, pero era implícito. Cuando hablaba de mejorar nuestro conocimiento de la inmunología y la biología del cerebro, también lógicamente incluía el conocimiento de la causa de la esclerosis múltiple y esto guiará los tratamientos, eso está claro. Tengo un par de preguntas que están más relacionadas con la alimentación. ¿Hay alguna eficacia probada de regeneración relacionada con hongos como la melena de león? Y otra que es alguna evidencia científica que demuestre que gluten y lácteos pueden ser contraproducentes para las personas con esclerosis múltiple. Yo sobre la melena de león no tengo ningún conocimiento como tal. Y acerca de los lácteos, yo creo que las observaciones que hay son muy fragmentarias. Es decir, sí parece que hay un componente inmunológico ahí y podría ser que tuviera cierto papel. Pero vamos, no sé si Pablo podrá responder más en serio o más contundentemente con más datos en esta parte. Bueno, me consta que la Fundación Gaggen ha tenido todo un programa sobre nutrición, lo desarrollaba, que está disponible en la web, donde se hablan de todos estos aspectos. En concreto, el tema del gluten está relacionado con la enfermedad celíaca, y ahora la enfermedad celíaca se ha visto que puede ser que estar latente o subclínica, y por tanto hay muchas más personas que tienen gluten, que el gluten les puede producir ciertas molestias. Pero una persona que tiene una enfermedad autoinmune tiene más riesgo de tener otra enfermedad autoinmune, eso es cierto, pero aún así es raro que una persona tenga dos enfermedades autoinmunes. Por tanto, puede haber cierta relación, pero un poco distante. Habitualmente una persona tiene una sola enfermedad autoinmune, aunque hay casos, siempre hay excepciones. Bueno, es un poco lo que pasa con la obesidad también, ¿no? Que hay gente o hay estudios que relacionan en ciertos aspectos obesidad con intolerancia a la lactosa o con algún tipo de problemas así, y también se ha visto que la obesidad puede ser un cierto factor de riesgo para la esclerosis múltiple, pero no directamente, sino que son observaciones más de casualidad que de causalidad hasta ahora, desde mi punto de vista. Preguntan, ¿cuáles son los riesgos de eliminar los linfocitos B? Bueno, es una pregunta muy relevante porque en estos momentos estos medicamentos, estos anticuerpos o coteros que eliminan los linfocitos B son los más potentes, y el otro es el alemtuzumab, que elimina linfocitos T y B. Entonces, es decir, el riesgo sería en niños. Es decir, si el sistema inmune no ha madurado y ha sido expuesto a la mayor parte de infecciones, entonces no tener linfocitos B crearía muchos problemas. A partir del adulto, como ya tenemos linfocitos B memoria, que estos no se eliminan con estos anticuerpos, es decir, los linfocitos que producen los anticuerpos no se eliminan y algunos memoria tampoco, entonces baja un poco la capacidad de responder. Por ejemplo, la eficacia de las vacunas baja un poco, no la pierde del todo, pero sí que la baja. Por tanto, lo que se hace es que antes de empezar el tratamiento hay que ponerse al día de todas las vacunas, y luego cuando toca vacunarse, por ejemplo, la próxima dosis del coronavirus, uno se espera a que sea justo antes de la siguiente dosis de tratamiento para
favorecer que los linfocitos B se hayan recuperado lo máximo y la respuesta a la vacuna mejore. Lo mismo cualquier otro aspecto de la respuesta inmune, de las defensas, es decir, el control del cáncer o el control de cualquier otra cosa. De momento, como estos tratamientos no eliminan los linfocitos de memoria y los que producen los anticuerpos, tu memoria inmunológica se mantiene. Y por tanto, consigue encontrar bien, de forma excelente los brotes y mejorar la progresión de la enfermedad sin que el perfil de efectos secundarios, hombre, hay que tenerlo en cuenta y hay que monitorizar, pero que la relación riesgo-beneficio es adecuada. Sí, Cristina, había una pregunta para los dos, que es un poco, digamos, volver a la faceta, ¿no?, también de investigación preclínica, sobre los modelos animales de M, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es cómo, claro, sería clave mejorar estos modelos. Bueno, tenemos modelos animales de rata, ratón, digamos, de EAE, ¿no? Es el modelo de ratón. Y, digamos, la parte ya modelos animales para, digamos, desmielinizante, remilinizante ya es más complejo. Entonces, ¿cuánto nos queda para mejorar estos modelos animales que se acerquen lo máximo posible a la situación clínica de los pacientes, ¿no? Bueno, Los modelos animales obviamente son útiles, pero estamos muy lejos de tener modelos animales que se acerquen bastante más a la situación clínica de sí, los bueno, pacientes. aquí hay dos cosas. Los modelos animales son fundamentales, pero los modelos animales son artificiales. Es decir, los estamos generando nosotros de una forma o de otra, con lo cual sabemos cuándo empieza, sabemos cuándo hemos inmunizado a un animal o sabemos cuándo empezamos a administrarle un determinado tóxico. Y el problema que tiene la enfermedad es que no se parece. Ese es un problema común, yo creo, a casi todas las grandes entidades o enfermedades de la neurología, y es que los modelos animales no son buenos. Paradójicamente son muy buenos en aquellos que, como algunos tipos de enfermedad de Huntington, por ejemplo, que tienen una demostrada vinculación a un determinado gen, y entonces el modelo animal es muy bueno. Pero en general no es el caso con la inmensa mayoría de las ni con Parkinson, ni con Alzheimer, ni con esclerosis múltiple, ni nada de ese tipo. Mejorarlo sería fundamental. Mientras tanto, lo que hacemos en el laboratorio es intentar combinar modelos que incidan más en el aspecto inmunológico o en el aspecto neurodegenerativo, para intentar ver las respuestas lo mejor posible, intentarlos combinar también con modelos in vitro, pero a la vez nos estamos encontrando con que hay mucha presión para eliminar los modelos animales en los laboratorios, la investigación con animales. Con lo cual, la respuesta es sí, sería fundamental y sería fundamental para el futuro de los pacientes, y precisamente por eso es una de las razones más importantes que hay para mantener la investigación con animales en biomedicina. Sí, yo querría resaltar lo que dice Fernando. Desde diferentes sociedades científicas españolas e internacionales hay una campaña para que, por supuesto, todos siendo protectores de los derechos de los animales, que nos importan mucho, pero al mismo tiempo ser consciente de que todo tiene un coste y, por tanto, avanzar en la mejora de la salud humana pues, requiere ciertas cuestiones. Entonces, se trata de apoyar la investigación en todas las facetas, incluyendo con animales, dentro de todo, con el máximo de cuidado ético y evitando escándalos como el que ha habido en alguna compañía en Madrid recientemente, pero que hay que apoyarla porque estamos viendo avances espectaculares. Yo quería que el avance que se ha producido en la atrofia espinal de los niños, una enfermedad genética terrible, ha sido gracias a la investigación. Y entonces es el camino a seguir. Por tanto, el apoyo de la sociedad, y empezando por los pacientes, es crítico aquí. Creo que tenemos unos minutos para las últimas preguntas. Sí, diría sí. Sí, ¿no? Sí. Hacemos las últimas 3 o 4 preguntas, que ya nos hemos, bueno, ya es 1 hora y media. También no podemos abusar tampoco de la paciencia de los investigadores. Y yo diría las últimas 3 o 4 preguntas y cerramos, ¿no? Nos preguntan si existen estudios para calmar el dolor producido por la esclerosis múltiple.
Bueno, el área del campo del dolor es un área enorme, importantísima. Hay que pensar en el dolor del cáncer, el dolor de los accidentes de tráfico, muchas causas de dolor. Por tanto, hay mucha investigación en dolor y hubo muchos fármacos para... El último premio Nobel de Medicina ha Es del investigado. dolor. Exacto. Entonces, sí, descubrió el receptor a la capsaicina, que es lo de los pimientos picantes, que es un receptor de dolor. Entonces, hubo muchos fármacos desarrollados en el pasado, luego hubo una temporada de desierto y recientemente se han vuelto a probar nuevos fármacos para el dolor neuropático, el dolor que tiene la esclerosis múltiple, porque no es un dolor normal, con anticuerpos contra receptores de factores tróficos, o también para del dolor de la migraña, también con anticuerpos, es decir, con goteros contra uno de esos receptores que descubrió uno de estos premios Nobel. Entonces, en ese sentido, el dolor de la esclerosis múltiple se beneficia de todos los avances en dolor neuropático. El problema que yo diría es que habitualmente hay un poquito de falta de atención al dolor neuropático en la esclerosis múltiple, es decir, no se le presta del todo la atención. Es decir, cuando hay la típica sensación de descarga eléctrica, pues sí que recetamos algunos medicamentos que son antiepilépticos. Antiepilépticos quiere decir que también funcionan para el dolor neuropático, pero a veces lo dejamos ahí y no se hace un control mejor del dolor. Y realmente el manejo del dolor ha avanzado mucho y yo creo que se puede conseguir buenos resultados. La única cuestión personal, yo diría, es que las unidades del dolor, tal como están concebidas, especialmente en España, se refieren al dolor de cuidados paliativos de personas de cáncer y el dolor del estrés después de una cirugía o de un accidente de tráfico. Es decir, es para el dolor agudo y usan mucho opioides. Y sabemos que los opioides pueden tener un problema grave, como se ha visto la crisis de opioides en Estados Unidos. Mientras que el dolor neuropático y la esclerosis múltiple se beneficia de otros fármacos, como hemos comentado, antiepilépticos, o algunas veces con algunas de estas técnicas que puede hacer de estimulación eléctrica de la médula espinal, o en el caso del nervio trigémino, pues con algunas intervenciones que no son quirúrgicas realmente, como el Gamma Knife, o algún tipo de intervención se pueden mejorar dolores importantes. Si una persona con remitente recurrente, con un diagnóstico de hace 20 años y 15 años sin brotes, ¿se puede interpretar como una esclerosis benigna o al ser una enfermedad neurodegenerativa solamente es una cuestión de suerte? Bueno, estas son etiquetas que se ponen y funcionan durante un tiempo. La esclerosis múltiple benigna, si existe o no existe. La esclerosis múltiple es muy variable, entonces hay todos los extremos, desde la muy agresiva hasta la muy benigna. Es cierto, hay personas que tienen un brote en su vida y nunca más, pero es una cuestión de tiempo. Entonces sí que es posible que una persona que tuvo un par de brotes, aunque la enfermedad probablemente está latente, no evolucione más. Y en ese sentido, pues es una enorme suerte. El problema está en que actualmente solo lo podemos saber con el paso del tiempo. Hombre, la resonancia nos puede ayudar un poquito para ver si hay mucho daño o poco daño, pero no es totalmente predictora. Entonces, es posible y deseamos que siga siendo benigna durante mucho tiempo. Sí, yo te terminaría con las últimas dos, Cristina, si la Las puedes de, seleccionar. sí, sí. Bueno, hay una sobre el ARN mensajero del COVID que dice que ha dado buen resultado y en qué fase está en las pruebas de las enfermedades inmunológicas y en concreto la esclerosis múltiple. Y la pregunta es para el doctor Villoslada. Vale, en esta pregunta no sé si se refiere a usar el RNA mensajero del propio COVID o se refiere a la tecnología del RNA mensajero con el cual se fabrica la vacuna. La tecnología del RNA mensajero es algo en lo que se lleva investigando 20 años y que, bueno, por culpa de esta epidemia que hemos tenido del coronavirus, pues se ha madurado muy rápidamente y ha mostrado que es una tecnología espectacular. Y no solo para las vacunas de las infecciones, sino que para vacunas o terapias para otras enfermedades como cánceres, leucemia, linfomas y enfermedades autoinmunes. Entonces, en este caso concreto no podría decirle resultados porque no los conozco, pero como tecnología, y en este caso, de igual manera que anteriormente hemos defendido la investigación con animales, dado la controversia social que hay, tenemos que defender las vacunas. Es decir, el éxito de la medicina, primero es la sanidad general de aguas potables y de residuos, y el segundo gran éxito
son las vacunas. Es decir, recordemos cuando la gente se moría de la fiebre tifoidea, de la viruela, es decir, que las vacunas han sido un gran éxito. Pueden tener algún efecto secundario raro, pero se vigila muchísimo. Y es una cuestión de... y además la salud no es un bien individual, es un bien colectivo. Pretender estar sano solo no es suficiente. Tiene que estar sano la sociedad. Por tanto, el apoyo a las vacunas por parte de la medicina tiene que ser muy claro, y el que tenga dudas, preguntas, pues lo consulte, pero el RNA mensajero es muy seguro, no crea ninguna modificación ni lleva ningún chip de espionaje de nadie. Yo quería añadir una cosa, si me dejáis, Sí, claro. el grupo de investigación que desarrolló de BioNTech, que desarrolló una de las vacunas que nos hemos puesto la gente ¿Cierto? COVID, que es la de Pfizer. El mismo grupo publicó unos resultados muy interesantes en el modelo de EAE de esclerosis. Correcto, cierto. Y lo vendí no hace mucho, hace un año más o menos. Y yo creo que como tratamiento en EAE es muy bueno, muy potente, de los más potentes que yo he visto, tan potente como el que haya podido yo tener, más potente ahora, que os contaré un momentito, pero había un error en esa publicación desde mi punto de vista, y es que lo vendían como vacuna. Y yo no creo que podamos pensar en una vacuna sin saber cuál es la etiología. Esa es mi cuestión, una cuestión de principio, ¿no? En ese sentido. Y tecnologías de ARN mensajero, como dice el doctor Villoslás, llevan trabajando mucho tiempo y hasta ahora no había habido ocasión de probarlas realmente. Pero hay otra serie de tecnologías basadas en ARN, como son los aptámeros que estamos trabajando en el laboratorio en colaboración con AptaTargets, o como son otra serie de ARNs interferentes o de otro tipo que se utilizan en los laboratorios para infinidad de cosas con mucho éxito. Y entonces ahí sí que podemos pensar en un momento dado en desarrollar fármacos que sean muy eficaces y abandonar ya solo el concepto de que el fármaco moderno sea el anticuerpo, ¿no? Que a fin de cuentas es más complejo desde muchos puntos de vista, e ir a temas de un desarrollo mucho más puntual y que puede ser un gran futuro. Sí, déjame añadir, Fernando, que ese RNA mensajero de la compañía BioNTech para esclerosis múltiple en modelo EAE formaría parte del concepto que comentaba inicialmente de la tolerancia inmunológica, las vacunas de ADN y RNA. Le llamamos vacunas por el procedimiento, pero no son vacunas contra agentes infecciosos, es tolerancia inmune. Pero claro, ya a la gente el concepto general de vacuna contra un agente infeccioso le supone un problema. Yo hay veces que creo que Sí. utilizar el término vacuna en el mismo sentido es... Sí, es inmunoterapia. Sí. Mejor término es inmunoterapia con ARN. Cristina, cerramos con la Nos quedan un par de última. preguntas, sí, Sí. quedan un par, o sea, no sabría, no quisiera Bueno, dejar una bueno, fuera. dos. A ver, Hagamos las dos. hay una persona, sí, una persona que nos pregunta sobre hormonas, que se ha comprobado la existencia de brotes tras los partos, es decir, asociados a determinados estados hormonales, y a la contra, la inexistencia de brotes durante los embarazos. Si hay estudios o se conocen modos de provocar un determinado estado hormonal para evitar brotes. El tema de las hormonas sexuales femeninas es muy claro, es decir, la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica son enfermedades mayoritariamente de mujeres más que hombres, por tanto, el sexo aquí es clave, y las hormonas femeninas también lo son. Lo que ocurre es, el embarazo, a la larga, el riesgo de brotes no cambia, simplemente que es que durante la gestación, la placenta, para no ser rechazada y crear un aborto, baja las defensas y, por tanto, baja el riesgo de brotes. Cuando durante el parto se elimina la placenta, el riesgo de brotes vuelve y, por tanto, si hay un brote que estaba pendiente, pues aparece en el posparto, que es una situación de lo más inconveniente posible, el posparto más un brote de esclerosis múltiple. Pero la media, es decir, si un paciente va a tener un brote, simplemente el embarazo lo va a retrasar hasta después del brote, pero si no tenía que tener brote, no lo tendrá. La segunda cuestión es cómo intervenir aquí. Es cierto que es una de las evidencias más claras, el efecto del sexo femenino, y sin embargo no lo conocemos bien. Sin embargo, hemos intentado actuar a nivel de las hormonas femeninas y concretamente se acabó un ensayo clínico con estradiol sin que diese unos resultados positivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el papel está ahí,
tenemos que aprender mucho más de cuál es el papel de las hormonas femeninas en la regulación de la respuesta inmune y de los procesos relacionados con la esclerosis múltiple para poder intervenir, pero es un hecho bien conocido. La última, sobre la etiología de la enfermedad, teniendo en cuenta la enorme cantidad de factores ambientales y genéticos existentes, ¿consideráis que la esclerosis múltiple se puede tratar realmente de varios procesos o varias enfermedades diferentes que dan la cara, entrecomillado, con una clínica similar y con desmilinización? Eso es una pregunta que es una constante, es decir, ¿es una enfermedad o son múltiples enfermedades? Y esto le pasa a la esclerosis múltiple y a muchas otras enfermedades. Mientras que no conozcamos la causa, quién es el culpable, no le podremos poner, no podemos decir quién es el asesino al final. De todas maneras, todos los estudios genéticos y también ambientales siempre apuntan a que hay ciertos puntos comunes. Entonces, probablemente cada paciente sea un poco diferente, es decir, unos tendrán un cierto tipo de factores genéticos y ambientales y otros tendrán otros, pero en el fondo los procesos serán comunes y yo creo que a día de hoy hemos refinado bastante bien la separación entre esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y la encefalitis por anticuerpos anti-MOG. Quedan a lo mejor algunas pequeñitas subtipos como una que se llama Való, la encefalitis hemorrágica de Hars, es decir, casos raros. Entonces, es cierto que la esclerosis múltiple, como muchas enfermedades complejas, tendrán una serie de combinaciones de factores ambientales y genéticos que ponen en marcha unos procesos más o menos comunes y a eso le llamamos esclerosis múltiple. Pero eso será para la mayoría de enfermedades, es decir, problemas cardiovasculares, muchos cánceres incluso, tendrán ese tipo de complejidad. Sí, pero es eso estricto hasta que no sepamos una etiología, no deberíamos hablar de enfermedad. Eso es lo que dice claro. Sorpresas hay. La pregunta yo es algo que hago insistencia muchas veces porque es algo que muchas veces se olvida, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, creo que es muy pertinente. Sí. Muy de acuerdo con tu respuesta. Sí, sí. Pero hay ejemplos, por ejemplo, recordar las úlceras gástricas, se hablaba de estrés, predisposición, hasta que alguien descubrió que realmente el Helicobacter pylori, una bacteria estaba ahí y las causaba, y ahora se ha curado. Es el responsable del 90 y tantos % de las úlceras. Exacto. No, entonces, no todas, pero prácticamente. ¿podría ocurrir que encontramos una única causa? Podría ser. De momento se nos resiste. Bueno, y en relación con el anterior, hay algunos tipos de cáncer que se reducen al 95% solo con tratamiento hormonal, por ejemplo, precisamente porque se ha identificado muy bien cuál es el tipo de célula, a fin de cuentas la causa, y es un tipo de cáncer que requiere de una intervención muy agresiva, muchísimo menor que otros. Y yo creo que en ese sentido, el conocer la causa y la etiología o las etiologías en cada uno de los pacientes o identificar varios grupos nos ayudará mucho también al tratamiento. Muy bien. Bueno, yo, Cristina, si os parece, cerraría aquí la sesión. Bueno, me quedo con un mensaje, yo sinceramente, muy esperanzador, ¿no? Pablo y Fernando, yo creo que nos abren un poco un escenario relativamente cercano de mejora. Yo diría que desde un punto de vista, digamos, terapéutico, diagnóstico, podemos tener esperanzas. Como hemos visto también el tema de la causa, que también Fernando ha puesto sobre la mesa, es una cosa que, ¿no? Bueno, Pablo, digamos, la ha dejado entender, ¿no? Pero yo creo que también la investigación bueno, seguirá, ¿no? Como hasta ahora, intentando, digamos, esbrinar la causa de la enfermedad, que sería prácticamente un paso de gigante para llegar, digamos, a una cura definitiva, ¿no? Pero, bueno, aparte del tema, digamos, terapéutico, hay muchas opciones también ¿no? para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se está avanzando mucho en el tema del diagnóstico muy precoz de la enfermedad. Entonces yo creo que, sinceramente, no sé si me equivoco o no, pero yo creo que el escenario que nos habéis presentado es bastante esperanzador. Es verdad que 2035 parece lejos en algunos casos, pero yo diría que para la ciencia 15, 14 años no son mucho, entonces tenemos que intentar correr hacia 2035 para intentar resolver muchos de los temas pendientes, ¿no? que tienen los pacientes con esclerosis múltiple.
Entonces yo cerraría, si os parece, cerraría aquí. Quiero agradecer a Pablo y a Fernando, que como siempre son muy agradables y muy pacientes con nosotros. Agradecer repito, a las dos compañías que nos han ayudado en esto, Secure Therapeutics y Bristol Myers, y obviamente a todos los asistentes digamos, a la sesión, y obviamente a todo el equipo de GAEM, la parte de comunicación y difusión, que ha hecho un trabajo ejemplar para difundir esta charla de hoy, que ha tenido, yo diría, bastante éxito. Hemos tenido puntas de más de 100 participantes, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera, como decía al principio, la primera queremos saber en cápsulas. Pronto, en 2022, tendremos otras 2 sesiones, una probablemente en marzo y ya otra en junio, y os iremos informando sobre digamos, los títulos, los ponentes, para que os podáis unir a la charla, al seminario. Perfecto, muchas gracias a todos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a GAEM por organizarlo y Muchas seguir con gracias. la lucha. Gracias.